Debido a la crisis humanitaria que enfrenta el departamento de La Guajira por falta de acceso a servicios básicos vitales, el gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira mediante el decreto 1085 de 2023 el pasado 2 de julio. Sin embargo, la Corte Constitucional tomó la decisión de tumbarlo. El fallo de la Corte declara en su primer punto inexequible el decreto y explica en el segundo que se le conceden efectos diferidos a esta decisión por el término de un año contados a partir de la expedición del decreto respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua. Esto significa que la parte del decreto que se relaciona al acceso al agua y saneamiento básico no se caerá de inmediato, sino que seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024, cuando se cumpla un año de su entrada en vigencia. El resto de la norma sí deja de tener vigencia inmediatamente. La Corte Constitucional acaba de declarar la inconstitucionalidad del decreto de emergencia económica para La Guajira. Algunos habíamos advertido que había irregularidades en esa declaratoria. Sin embargo, lo hace de manera diferida por un año y exhorta tanto al gobierno como al Congreso a adoptar medidas, lo que quiere decir que se seguirán aplicando las medidas de emergencia económica durante un año, y el Congreso y el gobierno tendrán que adoptar medidas permanentes. Si bien existe la inconstitucionalidad, lo cierto es que los decretos y las decisiones se seguirán aplicando por un año. Ante la determinación de la Corte Constitucional, que obtuvo 6 votos a favor y 3 en contra, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó que el tribunal haya reconocido la gravedad de la situación en La Guajira. Sin cambiar la línea jurisprudencial, la Corte de todas maneras ha reconocido la argumentación del Gobierno Nacional cuando decimos que el fenómeno de la niña, unido al fenómeno del niño, puede tener muy graves efectos en la alimentación y en la supervivencia, especialmente de los niños en La Guajira. Nos dan un año para utilizar los instrumentos que hemos planteado en los decretos de emergencia y al cabo del año tenemos que tener listas las leyes que mantengan una acción continuada sobre La Guajira. Respetamos la decisión de la Corte y nos adecuamos a esa decisión. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que es importante que la Corte Constitucional haya dejado seguir adelante el tema del agua y la construcción del acueducto en el departamento. No, lo que creado, que es la empresa del agua, sigue adelante, y de lo que se trata es de empezar a diseñar cómo se construye el acueducto de La Guajira, que hoy no tiene, y que lo que se está haciendo todo es con pozos. Respetamos las decisiones de la Corte Constitucional. Por supuesto, la situación de La Guajira sigue siendo crítica y de emergencia. Importante que hayan dejado seguir adelante el tema del agua, que es finalmente el tema crucial y más urgente de resolver. Este decreto le otorgaba al presidente de la República poderes extraordinarios, incluida la capacidad de emitir decretos de ley sin requerir la aprobación del Congreso, por lo cual, según la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro cometió un error al emitir la norma, lo que llevó a su revocación. Y los congresistas de diferentes partidos reaccionaron a esta decisión de la Corte. Desde la oposición, Paula, dicen ya estaban advertidos. Sí, señor. Pero el pacto histórico lamenta la decisión. Salieron un poco como a cobrar el tema de decir, mire, nosotros hace rato habíamos dicho que esto era inconstitucional y que seguramente esa era la decisión que iba a tomar la Corte, pero desde el lado del gobierno lamentaron también por lo que hoy se da a conocer. Desde el primer momento advertimos que el decreto de emergencia sobre La Guajira del gobierno de Gustavo Petro era abiertamente inconstitucional. El gobierno insiste en manosear la institucionalidad para facilitar la contratación directa y utiliza aquí como pretexto problemas en La Guajira que han sido históricos. El gobierno debe plantear soluciones estructurales en el marco de la ley. Como guayú, lamento con profunda tristeza que la Corte Constitucional haya declarado inexequible la declaratoria de emergencia que buscaba por primera vez un gobierno solucionar de fondo las problemáticas del departamento de La Guajira, las problemáticas de la desnutrición de los niños en el departamento. Sin embargo, soy respetuosa de las instituciones. Por eso, en este principio de la anormalidad normal, la Corte Constitucional dice no al decreto de emergencia social, pero sí a que en un año resolvamos los problemas de agua y de hambre en La Guajira. Y eso a su vez significan dos cosas. Por un lado, que las herramientas jurídicas el Estado las tiene y que no necesita un decreto de emergencia social. Sino que se puede acudir a la normatividad del sistema. Pero también la Corte ordenó
al gobierno y al mismo Congreso para que se adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira. Uno podría decir en otras palabras, Paula, Mauro, que la Corte decidió no tumbarlo todo por la crisis tan terrible que hay en La Guajira, porque en el fondo, si no existiera esa crisis, pues lo tumbaría. Sí, entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿realmente es un revés o no es un revés para el gobierno? Porque esto es como un no, pero sí, y en efecto desde el gobierno nacional ven el vaso medio lleno, porque dicen, bueno, nos dijeron que sí es inconstitucional, pero nos dan un año para seguir aplicando ciertas medidas hasta que ya legislemos. Pero es que la crisis es obvia desde hace muchos años. Sí, pero se puede agravar con el fenómeno del niño, es el argumento central para dejar en pie lo del agua. A mí lo que me gusta de esta decisión de la Corte es que no es una decisión que uno pueda ver con una lente política. Son antipetristas, no son antipetristas, la Corte está contra el gobierno, no está contra el gobierno. No, la Corte hizo un análisis de fondo de las circunstancias, las justificaciones, las argumentaciones y dejó en pie lo que creía que debía dejar en pie y no lo que creía que no debía dejar en pie. Recuerden ustedes, emergencia económica, social y ambiental en términos generales, en este y en cualquier otro caso, es un instrumento que le permite al presidente prácticamente legislar directamente, sin pasar por el Congreso, sino sacar decretos con fuerza de ley. ¿Por qué de repente se rompe el orden institucional y el presidente puede bypassear al Congreso? Porque llega una circunstancia que era imprevista, lo que se conoce como un hecho sobreviniente que apareció de repente y que genera una situación crítica. Entonces, lo que está haciendo la Corte en este caso es decir, algunas de las cosas que el gobierno ha terminado pasando por los decretos sí corresponden a una situación crítica y sobreviniente. Otras pueden ser críticas, pero no son sobrevinientes, vienen de tiempo atrás, por lo tanto no se puede justificar pasarse por encima del orden institucional, el orden que tiene que pasar por el Congreso. Acuérdense ustedes, esta fue una decisión dividida. Aquí hubo 3 salvamentos de voto, hubo personas que se abstuvieron, la decisión no fue mayoritaria, la decisión fue mayoritaria efectivamente, pero no fue unánime, es lo que quiero decir, perdón. Y en ese sentido muestra la complejidad del debate y muestra que las cosas no se dijeron, no, aquí vamos como cuerpo colegiado contra Petro, no, vamos como cuerpo colegiado. Y eso es algo muy importante porque en los próximos meses vienen una serie de decisiones importantísimas de la Corte Constitucional sobre distintas normas que ha ido emitiendo el gobierno de Gustavo Petro, entre ellas muchas relacionadas con la reforma tributaria de hace un año, del segundo semestre del año pasado, donde se medirá exactamente la idoneidad técnica de los argumentos. ¿Y qué terminó separando la Corte? Por un lado sí, por otro lado no. Terminó dejando en pie por un año, no permanentemente, todas las medidas relacionadas con la crisis del agua. ¿Y por qué relacionadas con la crisis del agua? Porque la Corte entiende, acuérdense ustedes que la Corte saca un comunicado y después saca una sentencia, por lo tanto, uno entiende que la Corte entiende, pero se puede equivocar al final, uno entiende que la Corte está argumentando que la crisis del agua sí se puede agravar con el fenómeno del Niño y que el fenómeno del Niño, si bien se conoce desde hace meses, su probabilidad todavía se discute, intenso, no intenso, se aproxima, no se aproxima, y en esa incertidumbre sí puede ser razonable sacar una medida que termine teniendo fuerza de ley, pero que se saque por decreto. Pero todo lo demás no, todo lo demás es gravísimo, es crítico, pero no es para manejar por la vía de decreto. Cuestiones alimentarias, cuestiones de redistribución de tierras, háganme ustedes el favor, emergencia económica y voy a redistribuir tierras, no. Entonces la Corte dice, eso que lo termine legislando el Congreso. Lo que sí es urgente y apremiante, la crisis del agua, se mantiene en pie durante un año este decreto. Qué bueno que fue técnica la decisión y no política.